Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora nuestro tema es la hipocondría. Dentro del psicoanálisis existen dos tipos de hipocondría, la hipocondría neurótica y la hipocondría psicótica, completamente diferentes estas dos hipocondrías. Y bueno, la primera de ellas, ¿cómo es el proceso o cuáles son las características de una hipocondría neurótica? Bueno, el proceso es el siguiente. Bueno, una persona, el sujeto cree que está enfermo, va con el médico y le pide los estudios clínicos o las radiografías o la resonancia magnética o lo que se necesite, el ultrasonido, para ver si tiene alguna enfermedad con respecto a sus síntomas. Estos estudios clínicos dicen que no tiene nada, el médico le confirma que no tiene nada, que está sano. Y es ahí cuando este paciente neurótico deja de pensar y sentir que está enfermo. Vuelve a decir que está sano y ya las sospechas de enfermedad se quedan en el pasado, se resuelven y la persona sigue enfermo. Todo paciente neurótico no quiere estar enfermo, por esa razón quizás se asuste de que tiene esto, escuchó algo en la radio, en la televisión, en internet de tal enfermedad y ya empieza a sentir los síntomas, pero no quiere estar enfermo al fin de cuentas. Todo paciente neurótico, todo paciente sano quiere estar sano y seguir sano, y por eso mismo es que al final de este proceso descubre que sigue estando sano y así sigue con su vida. Ciertamente esta hipocondría neurótica es la más común y habla de una angustia neurótica que se activó y al decirle a la persona que está sana se desactiva completamente esta angustia neurótica. Se puede decir que esta hipocondría neurótica sería una hipocondría falsa, lo voy a poner de esta manera, porque realmente no lo es. La verdadera hipocondría es la hipocondría psicótica. Esta sí podemos llamar el cuadro de hipocondría como tal, o un cuadro verdadero de hipocondría, es esta hipocondría psicótica. El proceso que sucede con un sujeto, con un paciente, es el siguiente. El paciente cree que está enfermo, igual, cree que siente que tiene algo. Va con el médico, le hacen los estudios correspondientes, laboratorios, o resonancia, o radiografías, o ultrasonido, lo que sea necesario. El médico le dice que no tiene nada, pero aquí la diferencia es que el paciente va a decir que el médico y los estudios están equivocados. El paciente quiere estar enfermo en esta hipocondría psicótica y por lo tanto va a rechazar lo que dicen los estudios y lo que dicen los médicos. Este paciente psicótico va a cambiar de médicos y se va a hacer continuamente laboratoriales hasta que algún médico le siga la corriente y le diga que sí tiene tal cosa y bueno, y que tiene necesita tales estudios, quizás abusen de él en ese sentido económico. Y el problema es que así va a seguir este paciente y bueno, hasta que ya se comprueba su sanidad, ya no siente nada y se quita esta crisis hipocondríaca psicótica con el tiempo, ¿no? Se quita después de un tiempo. Puede ser que pase con esta crisis hipocondríaca algunas semanas, algunos meses, quizás años, pero bueno, llega a su fin. El problema de esta crisis hipocondríaca psicótica es que se considera una crisis prepsicótica, porque es un fenómeno psicótico cuando aparece esta segunda hipocondría, o esta hipocondría tipo 2, lo voy a poner de esa manera. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la crisis hipocondríaca es previa a la crisis psicótica? Porque estamos hablando que el paciente quiere estar enfermo, pero además de esta creencia de estar enfermo, no deja de ser un tipo de alucinación y delirio dentro del cuerpo. El paciente delira que está enfermo, se puede decir que es un delirio o un semidelirio de enfermedad, y por lo tanto la persona siente cosas, siente síntomas en el cuerpo cuando simple y sencillamente no está enfermo de esa patología, y por lo tanto estos son semidelirios o semi-alucinaciones o delirios y alucinaciones prepsicóticos o previos a una crisis psicótica. Ciertamente cuando aparece esta verdadera crisis hipocondríaca se está rompiendo el psiquismo
se está activando la forclusión, el mecanismo de defensa de la forclusión, y lo que se está haciendo la forclusión en esta enfermedad o en esta crisis es rompiendo la conexión del psique y del soma, o del cuerpo y la psique. La forclusión en este primer paso lo que hace es romper esta buena conexión que hay con el psiquismo y el cuerpo, y esta parte se va poco a poco rompiendo o forcluyendo. No deja de ser, digamos, en el sentido de la metapsicología de esta enfermedad, una angustia flotante que se está proyectando en el cuerpo. Lo que quiere decir que como persona psicótica o con una estructura psicótica y previa a una crisis psicótica, hay una deficiente simbolización que la persona inconscientemente, o mejor dicho, el inconsciente de esta persona psicótica sabe que se está rompiendo algo, que ha empezado a hacer de las suyas en mecanismos de defensa de la forclusión, y que está aumentando esta angustia psicótica, y por lo tanto esa angustia psicótica rápidamente, todavía el psiquismo del paciente está funcional y lo proyecta al cuerpo. Entonces el problema de esta crisis hipocondríaca psicótica es que es previa a una crisis psicótica. ¿Cuánto tiempo va a pasar de una crisis a otra crisis, o de esta crisis hipocondríaca al brote psicótico? Es muy variado, tanto pueden ser semanas, meses o años, como le pasó al presidente Schreber. A fin de cuentas, en todo paciente psicótico hay una crisis hipocondríaca psicótica previa, una crisis hipocondríaca real previa a ese brote psicótico, ¿no? Igual pasó con el presidente Schreber, que le decía el caso de Freud, con el caso Aimé de Lacan, con las hermanas Papin, también que estudió Lacan. Entonces, bueno, el caso también de Camille Claudel, también tuvo una crisis hipocondríaca psicótica previa a su crisis psicótica ya detectada ya como tal, para que lo llevó al manicomio al fin de cuentas. Así que bueno, desde el psicoanálisis se puede decir que una crisis psicótica puede predecirse si se diagnostica de manera correcta una hipocondría psicótica. Si esto sucede, que se diagnostica una hipocondría psicótica, el paciente puede tomar, tanto ir al psicoanalista, al psicoterapeuta, al psiquiatra, para que tanto lo mediquen como le den la terapia correspondiente para prevenir que se desarrolle una crisis psicótica, fortalecer ese psiquismo que tiene, sus mecanismos de defensa, el yo, como le quieran llamar, y así poder prever esta crisis psicótica, que será inminente si no se hace algo con la crisis hipocondríaca psicótica. Así que bueno, este es el tema. Muchas gracias por su interés, por su participación. Dudas, preguntas, comentarios, aquí lo pueden dejar en la caja de comentarios, claro está. Y bueno, les pedimos que les den like, que compartan este video para poder crecer la comunidad. Ahora que estamos festejando el 12 aniversario de Café Psicoanalítico, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos y hacer grande este canal. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, las nuevas, las antiguas, y bueno, todas las que estamos ahí en Café Psicoanalítico y Unifreud. Con todo gusto ahí los esperamos para que vean las novedades que tenemos con ustedes. Gracias a todos, feliz aniversario a todos, y seguimos en contacto. Gracias y que tengan un buen día.